Bueno, les hemos entonces dejado ahí en sus mesas un plano de un proyecto de los que hemos estado nosotros trabajando en uno de los ranchos a los que le prestamos servicio de asesoría acá en México. Quiero que conozcan a Ismael Toyos Pardo. Está aquí a mi derecha. Ismael es ganadero de la zona de Papantla, Veracruz, pero también es ingeniero agrónomo zootecnista y pues trabaja con nuestro equipo de profesionales acá en México para prestar estos servicios de asesoría y capacitación. En su rancho, que se llama Rancho Las Palmas, estamos implementando un proyecto de pastoreo racional Guasán. Iniciamos con un proyecto pequeño, pero pues proyectado también a poderlo llevar a todo el rancho. Ismael ha sido capacitador también de escuelas de pastoreo, que son talleres que hacemos pero en campo de este tipo de metodologías, y él me va a estar ayudando un poco a resolver dudas o inquietudes cuando ustedes necesiten que estén trabajando ahí en sus mesas con estos proyectos que estamos haciendo. La ganadería a la que pertenece ese plano es asesorada por Ismael, entonces cualquier pregunta con él o conmigo. Básicamente era para que lo puedan identificar ahorita y pues vamos a proceder ya con esto. Vamos a mirar lo que son los números de un proyecto de pastoreo racional Guasán. Quiero repetir que lo que hemos hecho ahorita es apenas una introducción, pero así, es un pasón rapidísimo como para que medio se entienda lo que es en sí el pastoreo racional Guasán, pero que falta muchísimas cosas para tratar, y creo pues que ya con lo que hemos revisado se logra entender lo básico de esta metodología, y alcanzan ustedes incluso a apreciar, digamos de alguna forma entendible, cuáles son todos los beneficios que ustedes pueden tener implementando estas tecnologías en sus ranchos. Cuando nosotros estamos en la etapa de planeación de un proyecto de pastoreo racional Guasán, pues hay que hacer unos cálculos matemáticos que los llamamos nosotros los cálculos zootécnicos del proyecto. Estos números del proyecto son importantes para que ustedes puedan de alguna forma llevarlo a la implementación en el campo, porque pues todo tiene una ciencia, y vamos simplemente a seguir el ejercicio basado en el plano que ustedes tienen ahí. Lo vamos a trabajar de acuerdo a esa ganadería que ustedes tienen ahí. Esa ganadería se llama Skyline Ranch, le pertenece a un productor que tiene, digamos, tiene 3 ranchos realmente, o un rancho partido en 3 más bien. Este es apenas uno de esos, entonces no vamos a ver tampoco el proyecto completo, pero sí el que le corresponde a ese proyecto que ustedes tienen ahí. La ganadería en total dispone como de 180 hectáreas. Nosotros lo que hicimos fue agrupar los animales de acuerdo a sus categorías, también al propósito de producción que tenemos, y luego diseñarle un proyecto a cada una de esas ganaderías. Lo primero que nosotros hacemos es lo siguiente: el área total de la que ustedes disponen en sus ranchos, a esa área total se le debe descontar un porcentaje que es del 10%, que lo destinaremos a un sistema de vías, un sistema de callejones que nos va a conectar todos los potreros entre sí, para facilitar no solamente el cambio de los animales entre potreros, sino también contribuir a que los potreros puedan ser respetados, no
no interrumpir su proceso de crecimiento y desarrollo como lo hablamos ahora, y garantizar que podamos tener un cambio diario de potrero. Entonces, pues esto comienza de la siguiente manera. Ustedes tienen un plano sobre sus mesas, que es un terreno que en total tiene 17.4 hectáreas, pero no todas esas hectáreas son para pastoreo. Ustedes se dan cuenta en el plano que hay unas zonas de color más oscuro, esas son zonas por donde hay cierto grado de humedad alto, que no es penetrable para los animales y que se conserva como una reserva de bosque para no deteriorar esos puntos, y incluso sirven para ayudar a mantener de alguna manera la fauna de ese proyecto en particular. El proyecto va a terminar siendo arborizado, pero digamos que todo lo que aparece en blanco en este momento tiene muy baja población de árboles, casi nula. Es un terreno plano, y enseguida les voy a contar ahí con respecto a eso también una apreciación importante. Pero de acuerdo entonces con eso, esas 17.4 hectáreas, a esas 17.4 hectáreas tenemos que descontarle lo que no se puede usar como potrero, incluyendo el área de la casa y los jardines aledaños y zonas donde va a estar el establo y cosas así por el estilo. Esas áreas no utilizables como potrero, o que nosotros llamamos no pastoreables, corresponden a 2 hectáreas, exactamente 20.820 metros cuadrados. Quiere decir que nos queda un área neta de pastoreo de 15.3 hectáreas, o en metros cuadrados el área es de 153.186 metros cuadrados. Es el área neta de pastoreo, o áreas que se pueden usar como potrero. Si a eso le tenemos que descontar un 10%, entonces el 10% de esa área viene a ser 15.318 metros cuadrados. ¿Sí? O en otras palabras, 1.5 hectáreas. ¿Por qué 13? El 10% de 153.000 es 1.5 hectáreas, o 15.300 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí que descontar eso. Si esto lo vamos a descontar, entonces nos quedan ¿cuántos metros cuadrados? 153.000 menos 15.318. Esto es lo que ya nos queda para potreros, ¿sí? 13.7 hectáreas. Bueno, primer punto resuelto. Aquí vamos a dejar entonces 1.5 hectáreas para callejones. Ahorita les digo, eso hay que completarlo, pero lo completamos más adelante. El segundo punto es organizar los grupos de pastoreo. Y entonces aquí tengo que explicarles una parte que es conceptual, ya no de números. Y es lo siguiente: las ganaderías todas son diferentes porque cada una tiene un propósito de producción distinto. Algunos quieren hacer crianza de ganado, o sea, mantener vacas que produzcan crías y vender crías. Algunos también quieren hacer producción de leche, y en la producción de leche, para poder ordeñar vacas, pues hay que preñarlas y que tengan sus partos, y para poder preñarlas, pues entonces se me generan varios grupos: las vacas de ordeño, las vacas secas, las novillas de reemplazo, las terneras o terneros nacidos en la finca, en el rancho. El ganado de engorde, por su parte, pues tiene tantos grupos como usted quiera, porque
si bien se puede manejar todo el ganado junto, también va a depender del tamaño del proyecto. Yo puedo tener proyectos de grandes extensiones, subdividiendo, no sé, vamos a poner 1000 hectáreas con 2000 cabezas, pero yo no quiero tener las 2000 juntas, entonces voy a tener 4 grupos de 500 animales. Podría ser algo así, puede ser que a usted le guste trabajar de esa manera, o puede tener a los 2000 juntos. Entonces, en la ganadería de engorde pues hay casi que un solo grupo porque todos están en engorde. En la ganadería de doble propósito hay las mismas categorías de la leche, pero más los grupos de animales que usted engorda. Entonces dense cuenta que según el tipo de ganadería que ustedes están implementando, el número de grupos es variable. Incluso el hecho de que alguien haga leche no quiere decir que tenga que tener todos los grupos de animales. Puede ser que solo tenga vacas de ordeño, las hembras secas las tiene en otro rancho, las terneras también, las novillas también, entonces solamente usa el rancho para vacas de ordeño. Entonces es importante primero definir cuál va a ser el propósito de producción que yo voy a manejar: leche, carne o cría, o doble propósito. También puede ser que ustedes quieran tener ganado vacuno y en el mismo rancho destinar un sector para tener ovejas o cabras o gallinas en pastoreo o cerdos en pastoreo, etc. Entonces, segundo punto, hay que definir los grupos de pastoreo. En esta ganadería en particular les contaba que ese rancho Skyline es apenas una parte del total de área que se tiene para esa ganadería. La ganadería es de doble propósito, quiere decir que van a haber vacas en ordeño y se van a tener obviamente ahí también las vacas secas, las novillas, las terneras, y los terneros machos se van a venir a este rancho que es el más pequeño para el engorde. Como es un solo grupo lo que voy a sostener ahí y el rancho no es muy grande, entonces solamente vamos a hacer un módulo de potreros. Es un solo grupo pequeño, un solo módulo de potreros. En los otros dos ranchos o las otras dos partes de esta ganadería, las otras dos tierras, en uno van a quedar las vacas de ordeño y en el otro las vacas secas y las novillas, y con las vacas de ordeño pues están las crías de ellas. Las hembras, digamos que se van a manejar en un sistema de amamantamiento restringido, que lo hacemos de la siguiente manera: a las semanas de nacidos, tanto terneros como terneras se separan de la vaca, y pues las que van las vacas están en sus potreros siendo ordeñadas, pero después de cada ordeño se juntan con las crías por 1 hora. Quiere decir que más o menos con intervalos de 8 a 10 horas las vacas se están viendo con las crías, pero las crías tienen su propio módulo de potreros y las vacas tienen su propio módulo de potreros. El otro rancho recibe en un solo módulo las vacas secas y las novillas. Entonces, ahí ya pues se organizan los grupos como sea. Quiere decir esto, que esa ganadería en particular en 180 hectáreas tiene 3 ranchos, cada uno con un módulo de potreros para acomodar todos sus grupos de pastoreo. En este entonces que tenemos acá de las 13.7 hectáreas vamos a hacer un módulo. Cuando hablamos de un módulo, estas son palabras que ustedes pueden empezar a aprender de este sistema. Un módulo es una rotación completa de potreros. Eso le llamamos un módulo. Los módulos están compuestos de bloques de potreros. ¿Qué son los bloques de potreros? Enseguida lo vamos a ver ahí. Son agrupamientos de 8 o 12 potreros. Y enseguida les explico por qué 8 o 12. No hay otro tipo de agrupamiento.
A ese agrupamiento de potreros le llamamos bloque. Entonces el módulo es todo el sistema de rotación, el bloque es los 8 o 12 potreros que hacemos dentro de cada módulo. Y el conjunto de 4 potreros lo llamamos un cuadrante. Entonces, un bloque está compuesto de 2 cuadrantes, ¿sí? Y la sumatoria de todos los bloques es lo que hace al módulo. Enseguida que lo podamos ilustrar ahí en el mapa, pues lo van a entender mejor. Ustedes, para que lo tengan un poco más claro, entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. Básicamente en la ganadería se forman por naturaleza los siguientes grupos. La vaca después del parto, o sea, la vaca parida. Ese es un grupo de animales. La vaca seca, que debe estar gestante, segundo grupo de animales. Las novillas de reemplazo de las vacas más viejas, tercer grupo de animales. Y las terneras que luego se van a convertir en novillas y vacas. Entonces ese es el cuarto grupo de animales. Adicional a eso tenemos las crías macho, que digamos son casi siempre, o por lo menos zootécnicamente o teóricamente se dice que el 50% de los nacimientos en una ganadería se espera que sean machos y el otro 50% hembras. Eso viene de la estadística, 50% de probabilidades de que en un parto tengamos o macho o hembra. Entonces el grupo de machos es el quinto grupo y tenemos el grupo de los toros reproductores que normalmente pues están con las hembras. Ese sería el sexto grupo. Y obviamente surgen de las crías, después del destete surgen 2 grupos más que son los machos de levante o engorde y las hembras de levante o engorde, que en muchos casos son las mismas novillas de reemplazo. Todos esos grupos hay que tratar de acomodarlos. ¿Nosotros qué hacemos? En los proyectos de pastoreo racional, para no tener un módulo por cada grupo, porque eso serían demasiados potreros para una ganadería. O sea, si yo le hago un módulo de potreros a las vacas paridas, otro a las vacas secas, otro a las novillas de reemplazo, otro a las crías, otro a los machos de engorde y así, pues voy a tener 6 o 7 módulos, cada uno vamos a ponerle 60 potreros, entonces tendríamos más de 400 potreros en un solo rancho. Eso es demasiado. Entonces, digamos que lo que hacemos es agrupar los animales. A las vacas paridas siempre les dejamos un módulo solo para ellas. Las vacas secas pastorean normalmente junto con las novillas, y las terneras o están con sus madres o tienen su propio módulo, y a veces son las que despuntan donde repasan las vacas zorras y novillas. Los machos de engorde pues tienen su propio módulo, y los toros normalmente están con las vacas paridas porque pues es a las que tienen que preñar. Eventualmente podemos tener un sectorcito del rancho que lo destinamos solo para el descanso de los toros, pero pues ya no necesita ser un proyecto de pastoreo racional Bazán como tal para eso. Es importante definir eso porque, de acuerdo con las leyes de Bazán, los animales que me generan el flujo de caja de la ganadería, en este caso las vacas que se ordeñan, o los novillos que están en engorde para la venta, esos son los grupos que me dan el flujo de caja, son los que me generan los ingresos para yo sostener ese negocio. Esos grupos ameritan tener un potrero por día, o sea, cambio diario de potrero. Con el resto de los animales ya no tengo esa premura, ya no tengo ese afán o esa obligación. ¿Por qué? Una vaca seca no me produce leche. Como no me produce leche porque está seca, entonces es un animal que está gestando, está terminando su gestación, va a tener un parto, y pues esa vaca en sí no es productiva, entre comillas. Está gestando y es productiva, pero no es productiva para el flujo de caja, no me está generando ingresos diarios ni periódicos.
ese animal entonces puede quedarse 2 o 3 días en un mismo potrero. Igual no va a tener la mejor, digamos, el mejor desempeño en productividad, de acuerdo a su desarrollo, la gestación y demás. Pero pues es un animal que, como no me está dando flujo de caja, lo puedo aguantar 2 o 3 días en un mismo potrero y no me representa un cambio trascendental para la economía de esa ganadería. ¿Soy claro en eso? O sea, ¿sí se logra entender por qué ese animal no necesita un cambio diario de potrero? Lo mismo pasa con la novilla. La novilla es un animal importante, pero no me está generando producción todos los días que yo la lleve a la venta. Por lo tanto, si se queda 2 o 3 días en un mismo potrero, no pasa nada. Ella de pronto se va a demorar un poquito más en desarrollarse, pero pues yo no tengo afán de que ella se desarrolle, sino la puedo aguantar. Tampoco es pues que sean malas productoras como para que se demore 3 o 4 años en desarrollarse. No va a pasar. Normalmente año y medio o 2 ya está lista. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Que casi que en 2 o 3 módulos de potreros yo organizo todos los grupos, y es lo que pasa con esa ganadería que ustedes ven ahí. Este proyecto que tienen sobre la mesa es para los animales de engorde, solo machos. En el otro módulo de potreros, vacas de producción con sus crías, y en el último, las vacas horras y novillas juntas, repasando donde tengo otros animales despuntando. O puede ser que simplemente estén juntas en ese módulo, sin tener un despunte. ¿Quedó más o menos entendido eso? ¿O alguien tiene alguna pregunta sobre la agrupación de animales para estos módulos? Entonces, acuérdense de lo que yo les decía más temprano. En el despunte no puede haber más del 30% del total de animales que van a pastorear. Si esa relación se invierte, quiere decir que, vamos a suponer que tengo el 70% de los animales despuntando, el 30% que repasa le va a quedar muy poco pasto de una calidad muy baja. Esos animales normalmente pierden peso y se ponen huesudos, se ponen feos. Entonces, pues eso no lo quiere nadie, no es como funciona. Más bien al contrario, mientras más comida le quede al grupo que repasa, mejor, porque mejor nutrición tienen y mejor desempeño dan, ¿sí? Por eso el grupo que despunta, aunque se dice que máximo el 30%, si es menos del 30% mejor. Suponer lo siguiente: tengo 100 vacas. Se supone que si yo llevo las cosas idealmente, no se da en la práctica así, pero vamos a suponer que en la medida de lo ideal, tengo 30% de las vacas en los primeros 100 días, 30% en los segundos 100 días de lactancia, y después de los 200 días las otras. Eso sería un flujo ideal de ganado, porque tengo una producción de leche estable todo el año. En la práctica no se logra tan preciso, pero eso significaría que yo puedo tener un 30% de los animales despuntando, que son los que están más recién paridos, de 0 a 100 días. Ese grupo es el de mayores requerimientos nutricionales y por tanto le doy la mejor calidad de comida. El resto pueden repasar perfectamente. También están en ordeño, pero pueden repasar, ¿sí? No metería yo las zorras ahí, no lo hacemos de hecho, porque entonces son un grupo pequeño comiendo después de que el grupo más grande pasó, y la calidad y cantidad de comida que le queda es muy poca, entonces se desmejoran. De hecho, con el ganado engorde pasa lo mismo. Entonces yo tengo que manejar grupos pequeños despuntando y grupos grandes repasando. Ya digamos que, no sé, vamos a suponer que quieras servir el 50% de las vacas con un toro y el otro 50% con otro toro, pues ya esos son manejos muy específicos. Entonces sería mejor, para que no se junten, tener un módulo para cada grupo. Sería lo ideal, para que no se mezcle, ¿sí? No habiendo más preguntas, pasemos al tercer punto. Bueno, digamos que queda entendido entonces que en ese plano va a ser un módulo, ¿no? O sea, ahí solamente tenemos una rotación, no vamos a partir la finca en 2, 3, no. Eso no aplica en este caso, porque tendría yo que haberles traído el plano de las 180 hectáreas de cómo partimos el terreno en 3.
Naturalmente ya estaba así, pero nos coincidió casi perfecto con las proporciones. Señor, este va a ser de becerros de engorde, ¿sí? Entonces, tercer punto, el patrón climático y la influencia sobre el punto óptimo de cosecha y el tiempo de reposo de la pastura. Más o menos les comenté entonces que estos proyectos no se diseñan teniendo como punto de referencia el tiempo de reposo de la pastura de las mejores temporadas del año. ¿Por qué? Porque como son las mejores temporadas, son las de mayor producción de pasto, son las de los tiempos de reposo más cortitos, y si hacemos el diseño para eso, cuando nos venga una temporada de escasez de pasto, donde tenemos que darle más tiempo al potrero para que se recupere, no nos alcanzan los potreros. ¿Sí se entiende por qué? Necesitamos diseñar un proyecto que sea capaz de sobrepasar la temporada crítica climática. En el trópico, las zonas tropicales a las que pertenecemos, desde el centro de México para abajo, el norte ya alcanza a tener un poco más de comportamiento estacional del clima, pero del centro para abajo hasta casi finalizando Brasil y empezando ya lo que es el cono sur, que es el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, etcétera, pues ya eso tiene otro comportamiento, pero más o menos hasta ahí es el trópico. En el trópico hay un patrón climático casi que es el mismo para todos. No es exactamente igual y no significa que no haya comportamientos muy particulares de cada zona en la que ustedes se encuentran. O sea, puede pasar que de hecho sucede, dentro de México, como ya hay variaciones también de pisos térmicos, algunos pisos más bajos, otros más altos, los comportamientos climáticos varían de acuerdo también con la altura a la que el terreno está ubicado. El hecho de que sea plano o que tenga montaña, todo eso influye sobre el desempeño de la pastura y sobre los patrones climáticos. Pero digamos que ese patrón es más o menos el mismo. Entre diciembre y enero se presenta la estación seca. Entre diciembre y enero empieza la estación seca. Y termina más o menos en algunos casos, febrero, en algunos otros casos, marzo, en algunos otros casos, abril, mayo, ¿sí? Eso significa que hay algunas zonas donde el tiempo seco es de 60 días, en otras es de 90, en otras es de 120, en otras de 180, ¿sí? 150, 180. Esa estación seca casi que para todos es la temporada más crítica del año para la producción de forrajes para todos los que estamos en el trópico. ¿Ya? Sin embargo, hay algunos casos particulares de tierras bajas, inundables, donde el problema no es la temporada seca, más bien en la temporada seca es cuando mejor les va, porque como son tierras inundables, en la época de lluvias no son muy productivas, y en la época seca baja el nivel del agua y se vuelven muy productivas. En ese caso, pues hay que considerar es cuánto dura el periodo de lluvias más intenso y cuánto tiempo tardan las pasturas en recuperarse en esa temporada de lluvias intensas, igual que en la temporada seca, cuánto tiempo tarda la pastura en recuperarse en esa temporada seca. Normalmente esos tiempos de recuperación de los periodos críticos son arriba de los 60 días, 70 días, 80 días, 90 días, hasta 120, 150 días. Ese periodo crítico de la producción de forrajes se va a convertir en su tiempo de reposo de las pasturas. El tiempo óptimo de cosecha va a depender de la vigilancia que estemos haciendo de cada potrero. ¿Ya? De acuerdo con las pautas que hablábamos ahora más temprano, de los síntomas visibles que me ayudan a saber que ya el potrero está listo, entonces yo estoy vigilando y traigo siempre el ganado al potrero en el momento que ya veo que está listo. Pero debo tener tantos potreros como sean suficientes para pasar la temporada crítica.
¿Soy claro hasta ahí? ¿Está claro? Si ustedes hacen suficientes potreros para pasar su temporada crítica, en la temporada no crítica, ¿qué les va a pasar? Que los tiempos de reposo se acortan y les van a sobrar un montón de potreros. Esos potreros que sobran entran en un programa que nosotros llamamos de acople y desacople. ¿Qué significa eso? Como me están sobrando, yo tengo un montón de opciones para utilizar esos potreros sobrantes. A veces llegan a ser hasta la mitad de los potreros los que sobran. Entonces, decía esta mañana Horacio cuando habló, que dijo, bueno, puedo conseguir un socio que me dé ganado a medias para esa temporada en que me están sobrando pastos, ¿sí? Que pueden ser 3 a 6 meses. Yo ya sé que eso me pasa todos los años porque tengo potreros de sobra. Entonces, cada año me preparo para que alguien venga y me dé ganado a medias. O si yo tengo la forma de invertir, pues invierto en más ganado en esa temporada y cuando se acabe la temporada vendo el ganado. Y hice un aprovechamiento adicional a lo que normalmente en el largo plazo me da. Cuando descargo los potreros, pues empiezo a darles reposo para que en la siguiente temporada crítica tenga suficiente comida para pasar el momento. Lo que se propone originalmente en la tecnología de pastoreo racional no es hacer eso, es cosechar el potrero, cada potrero, como si el ganado lo hubiera seguido haciendo diario. En el punto óptimo se cosecha el potrero y se guarda esa comida y se deja para utilizarla cuando en una temporada crítica la lleguemos a necesitar. Si no la necesito, no la uso, la puedo comercializar, se la puedo vender al que la necesita. Esa es otra opción. En el peor de los casos, lo que yo digo es, bueno, si no se la da de comer el ganado, pues que se la coma el suelo. Corte el pasto, déjelo ahí y deje que se convierta en materia orgánica para que el suelo produzca una nueva pastura, y así ustedes van manteniendo un progreso de la acumulación de materia orgánica para sus potreros. Siempre habrá algo que se puede hacer, siempre. No nos podemos quedar bloqueados de que, no, pero es que eso genera un trabajo y el costo y no sé. Algo habrá que hacer. Usted es el que determina si lo aprovecha o lo deja perder, pero ahora tiene usted el bendito problema de que le sobra comida, ¿sí? Ese problema pues hay que buscarle solución, pero se puede resolver. Basados en eso, en ese patrón climático, bueno, tenemos la famosa canícula de mitad de año que dura 30, 45 días, 2 meses por mucho. No pasa nada porque usted tiene normalmente por la temporada crítica más potreros de los que vienen en la época de canícula. Si por alguna razón esa temporada seca se extiende más de lo normal, pues ahí es cuando necesitamos esas reservas de forraje que vamos produciendo en las temporadas de abundancia. Entonces, pues por eso la recomendación siempre es guardar esa comida. Si no se tiene esa previsión desde la planeación del proyecto de que pueden haber temporadas críticas donde la comida, a pesar de tener muchos potreros, no me alcanzó, pues obviamente me voy a ver enfrentados a problemas. Pero si sí lo preví, si de entrada ya visualicé que puede ser un problema que se me presente y vinculo eso a la planificación, pues defino desde el principio qué hacer. Por ejemplo, con Ismael estábamos ayer en una reunión de un productor, en un proyecto de, creo, si mal no estoy, en total son como unas 70 y pico hectáreas, casi 80 o más de 80, que en unas 60 hectáreas vamos a hacer el pastoreo, en otras 9 hectáreas bosque y en otras 16 hectáreas una producción agrícola, que puede ser pacas de heno o puede ser maíz ensilado o cualquier otra cosa. Esa área que se destinó para producir un forraje, exclusivamente un forraje sin pastoreo, también es otra forma de manejar la temporada crítica, pero lo estoy previendo desde el principio y destino un área específica para ese propósito. Entonces, de acuerdo con ese patrón climático y cómo eso influye sobre el punto óptimo de reposo o punto óptimo de cosecha, tenemos que también definir cuál va a ser nuestro periodo
crítico en días de planeación para yo tener potreros suficientes. En este caso que tienen ustedes sobre la mesa, esa es una zona donde con 70 días de reposo es suficiente. Entonces viene una ecuación que se llama la ecuación de Voisin para el cálculo del número de potreros, que es el número 4, ¿sí? Esa ecuación de Voisin para el número de potreros o número de divisiones dice que vamos a dividir el tiempo de reposo entre el tiempo de ocupación, y a esto le vamos a sumar. La ecuación original dice número de lotes, pero como ya nosotros tenemos experiencia con esto, estamos supremamente convencidos de que la palabra lotes se presta mucho para confusión, porque lotes en Francia no es lo mismo que lotes en México, ¿sí? Lo que quiso decir realmente Voisin fue número de potreros ocupados al día. En este caso, nuestro tiempo de reposo, si bien es de 70 días, yo prefiero que me sobren potreros y no que me falten, entonces le pongo 75 y lo divido entre el tiempo de ocupación. Como es un grupo de engorde y yo quiero que engorden rápido, entonces le voy a poner un cambio diario de potrero. Quiere decir que el tiempo de ocupación es apenas de un día, ¿sí? Y este resultado le voy a sumar el número de potreros ocupados. Como yo voy a hacer en el futuro, de pronto al comienzo no, pero en el futuro voy a hacer despunte y repaso, porque yo me quiero ganar ese plus de producción en los animales de engorde que despuntan. Entonces tengo que ponerle que en el día tengo 2 potreros ocupados, ¿sí? Porque como el despunte y repaso siempre están en potreros distintos. El grupo que despunta está en un potrero, el que repasa está en otro potrero. O sea que tengo 2 potreros ocupados en ese módulo diariamente. ¿El resultado de eso cuál es? 75 entre 1 es 75 más 2, 77. ¿Sí? Quiere decir que a ese módulo de potreros le vamos a hacer 77 potreros. ¿Señor? Le puse 5 para que me sobren potreros, para no estar apretado con que son 70 días de reposo, pero pues con esto del cambio climático siempre es mejor que me sobren 2, 3 potreros y no que me hagan falta, ¿sí? Entonces más bien le puse un tiempo de reposo de 75 días y les recomiendo que lo hagan, porque después de que eso esté dividido, eso ya no tiene cambio. Si usted va a hacer 72 potreros, hace 72 y después no le puede agregar otro para 73. Entonces es mejor hacerlos desde un principio. Mire, les cuento más bien una anécdota. Resulta que Voisin escribió su libro en Francia, basado en sus potreros, que básicamente eran raigrass o lolium perenne, tréboles, vicia, pasto azul, etcétera. Todo lo que uno ve en los libros de Voisin es ese tipo de vegetación clásica de las tierras altas y frías. En el caso nuestro, braquiarias, panicum, pasto estrella y todo ese tipo de cosas, dice Piñeiro que hizo su propio proyecto en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande, casi pegado con Uruguay. Entonces él alcanza a hacer un trópico, pero con medio estacional, igual que pasa con el norte de México.
Sin embargo, las tierras son muy prolíficas y sus tiempos de reposo son de 40 días. Y en ese libro, por ahí lo tienen, ¿cierto? Levántame ese libro, por favor. Ese es el libro de Piñeiro Machado. Déjalo, solo levántalo para que ellos más o menos lo identifiquen. Ese es el libro de Piñeiro Machado. Ese libro dice que el mínimo de potreros debe ser 40. O sea, ya en este libro se le agregaron 10 a lo que había dicho Bazán, que trabajaba con 30. ¿Sí? Y resulta que cuando empezamos a traer a Piñeiro, lo llevábamos a Colombia, lo tuvimos 8 veces, para que nos capacitara. Entonces ya en el curso nos decían, no son 40, son 60, mínimo 60. Entonces, ¿cuál dato agarramos? 30 de Bazán, 40 de Piñeiro o 60 de los cursos. Ya en la práctica nuestra, 18 años llevo yo trabajando en esto, empezamos con 30, no funcionó. Entonces me tocó usar cada potrero 2 días y solucioné el problema fácil, pero casi ya no pude hacer cambios de potrero nunca, diarios. Después entonces empezamos a aumentar, el libro dice que 40, entonces hagamos 40, tampoco funcionó, lo resolví igual, pasé a 80 días de reposo. Hicimos ya con las capacitaciones de Piñeiro, que mínimo son 60, empezamos a hacer un montón de proyectos con 60 días y tampoco funcionaba. En el caso de Rancho Las Palmas, Rancho Las Palmas fue uno de esos proyectos que alcanzó a trabajar con 60 potreros, no porque nosotros lo hayamos dicho así. Ismael empezó antes de trabajar con nosotros, entonces él leyó el libro, entendió que podían ser mínimo 60 y lo hizo de 60, y cuando hizo las primeras rotaciones tampoco le alcanzaron. Entonces hoy en día estamos trabajando con alrededor de 75 potreros o más de 75, o sea, hay zonas donde hacemos 80, 90 y casi por ahí nos movemos, entre 70 y 90. Quiere decir que el cambio climático ha modificado los patrones, tanto que lo que Bazán decía hace 70 años, ahora no se cumple, ni siquiera en Francia. Ni siquiera en Francia. Y nosotros hemos notado que finalmente el tiempo de reposo más apropiado está entre 70 y 90 días, es lo más común. Quiere decir eso entonces que pues es mejor siempre irse a números por arriba de lo normal. En este caso 75, que nos da 77 potreros. Como hay 2 ocupados, siempre vamos a tener 75 en reposo. Eso básicamente es el número 4. Quiere decir que ese terreno lo vamos a partir en 77 potreros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos cómo es el número. Y acá, antes de pasar al siguiente punto, les digo lo siguiente. En un libro que no escribió Bazán, lo escribió realmente un médico veterinario amigo de Bazán, que le pidió el permiso de tomar sus 2 primeros libros. Los 2 primeros libros de Bazán fueron Productividad de la hierba y Dinámica de las pasturas, para escribir un documento que fuera más entendible para el productor, porque Bazán escribe muy científico, muy técnico, era un científico, ¿sí? Entonces escribe muy técnico, muy no tan digerible. Entonces André Lecomte, amigo de Bazán, le dice: vamos a hacer una cosa, voy a redactar un libro basado en sus conceptos, para que sea más entendible al ganadero, y usted lo revisa, lo corrige, tal. Y entonces entre los 2 sacaron un documento que se llamó La vaca y la hierba. La vaca y la hierba, así se llamó. Lastimosamente esos libros hoy en día no se imprimen, entonces pues difícil conseguirlo, aunque por ahí pues ya por ahí he visto que los comparten por Facebook, WhatsApp y todo eso, pues escaneados. Entonces en ese libro ya se hace mucho más entendible esos conceptos, y dice una frase que Lecomte toma de Bazán, donde Bazán dice: normalmente
normalmente es habitual, es frecuente, que el profesional del sector agro o el productor ganadero, la primera pregunta que se hagan es: ¿de qué tamaño hago mis potreros? Eso es lo primero que uno quiere saber. Bueno, si tengo que dividir los potreros, ¿de qué tamaño los hago? ¿Sí? Y dice Bazán, esa forma de pensar es equivocada. No es tan importante el tamaño, lo importante es el número. Porque el tamaño no tiene importancia realmente, ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar, pues cualquier tamaño de potrero se puede usar, pero si yo quiero hacer cambio diario de potrero y respetar los tiempos de reposo, tengo que pensar es en el número. ¿Qué número de potreros hacer? Y por eso él diseñó una ecuación para el número de potreros. Solo para reforzar este concepto, no se dejen ir hacia la tendencia de qué tamaños hacerlo, porque al parecer además, como siempre estamos hablando de que la carga animal es de 1 cabeza por hectárea, 5 cabezas por hectárea, 6 cabezas por hectárea, todo es en hectárea, la producción de kilos hectárea, como que la gente entendió mal y entonces hacen potreros de 1 hectárea y ya dicen que eso es PRB. Pues no tiene nada que ver. ¿Quién dijo que hacer potreros de 1 hectárea era hacer pastoreo racional Bazán? No tiene nada que ver. Pero es lo que está pasando. Hay una mala interpretación de la información y el hecho de hacer potreros de 1 hectárea no garantiza nada. La garantía está en el número y por eso hay que hacer todos estos números y todas estas consideraciones para poder lograr que el proyecto funcione. Listo, vamos entonces a hacer el punto número 5. El tamaño de las parcelas es otra ecuación muy sencilla, que es así: el área total para potreros dividido entre ¿qué? El número. ¿Sí o no? Área pastoreable, área de potreros, dividido entre el número de potreros del módulo. ¿Cuánto da eso? ¿2.000? ¿1.790? 1.790 metros cuadrados por potrero, por división, por parcela. Bazán la llama parcelas. Los latinoamericanos hablamos más de potreros, ¿no? Bazán la llama parcelas, nosotros normalmente lo conocemos, lo que Bazán llama parcelas, nosotros lo llamamos potrero. Los brasileros y suramericanos lo llaman piquetes, ¿sí? Piquetes. En ese libro aparece más el término piquetes que potrero o parcela. Entonces, aquí viene otro concepto bien importante que no hemos hablado. En el pastoreo racional Bazán es muy importante considerar la forma como el animal pastorea. Y el animal tiene, dependiendo de sus condiciones externas, tiene hábitos distintos. No es lo mismo ver un animal pastoreando en un potrero cuadrado que en un potrero rectangular o que en un potrero triangular, ¿sí? No es lo mismo, o sí es lo mismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no es lo mismo? No. ¿Qué diferencia puede haber? ¿Qué notan ustedes? Si han sido observadores del ganado, yo sí me he quedado días enteros mirando cómo un grupo de animales come el pasto. Me gusta hacerlo. ¿Ustedes lo han hecho? Si no lo han hecho, se los recomiendo. Para que empiecen a descubrir un montón de cosas interesantes en el comportamiento de los animales. Pero ¿qué hace un animal, por ejemplo, si entra a un potrero largo? Va hasta el fondo. O sea, ellos entran y empiezan a comer. Pero van y se van caminando y se van hasta el fondo. Algunos, que normalmente son los de más jerarquía, mientras los que entran a comer, esos les gusta ir de una vez a inspeccionar.
inspeccionan, se aseguran de que no corran peligro, ¿sí? Los de la cola, los que son sumisos, entran de una vez como asustados y se quedan por ahí mirando. Cuando ya los otros están comiendo, ellos también comen. Eso es el comportamiento natural. ¿Tú ibas a decir algo? Correcto. Exacto. Exacto. Son rutinarios. Hacen exactamente lo mismo todos los días. En el potrero largo hacen eso. Y cuando están allá al otro lado, pareciera ser, yo lo digo así, probablemente no sea tan tal cual, pero cuando llegan al otro extremo pareciera ser que voltean a mirar allá y es como si dijeran, allá hay más pasto, y pasan para allá y como que se devuelven. Y llegan a este otro extremo y eso, caminan despacio, sin afán de nada, y van por ahí cosechando, y como que voltean para allá y es allá donde hay. Y se la pasan haciendo eso todo el día. Todo el día. Excepto, como lo dice ella, a las 9, 10 de la mañana, cuando ya hay un calor muy intenso, buscan una sombra y se acuestan y ahí se quedan. Pasa la hora de intenso calor y vuelven y empiezan a comer pasto, ¿sí? Van, buscan el agua, van al arroyo, etc. Pero el grueso del día se la pasan caminando, cosechando su pasto y tal. ¿Qué pasa si entran a un potrero que no sea tan largo, sino que el recorrido se les acaba muy rápido y hacia los lados también? ¿Qué hacen? Casi lo mismo, pero diferente. Como ya no tienen cómo caminar de largo, entonces hacen movimientos más cortos. Puede ser que eso parezca algo sin importancia, pero ¿se acuerdan lo que les decía del animal que va hasta el agua y viene? Va hasta el agua y viene. Pues eso es lo que está pasando en un potrero largo. Van allá, vuelven, van allá, vuelven, pero más veces al día. El animal gasta demasiada energía en una cosa que ni siquiera le representa importancia. En un potrero más estrecho, el animal ya no tiene esa oportunidad, o los movimientos son tan cortitos que dedican más tiempo en el día a cosechar la comida. Un detalle que parece insignificante, pero ustedes van a notar que eso les incrementa la productividad. Entonces se concluye que desde el punto de vista de comportamiento animal, lo mejor es hacer potreros cuadrados. ¿Por qué? Porque el potrero cuadrado, o más bien la figura cuadrada en geometría, la figura cuadrada es la figura de menor perímetro después del círculo. Pero pues nadie va a hacer potreros redondos, ¿verdad? Potreros cuadrados. Pero también tiene una implicación económica. Por ejemplo, como el cuadrado tiene menos perímetro, el rectángulo, por el contrario, tiene más perímetro, y el triángulo tiene más perímetro que el rectángulo. Quiere decir eso que en orden económico, un potrero cuadrado es más barato que uno rectangular y que uno triangular. ¿Se dan cuenta? Importantísimo. ¿O no les gusta ahorrar platica? ¿Les gusta gastar? Yo estoy desocupado esta noche, volvemos a salir a comer. No es una cuestión menor. Supongamos que ustedes tienen, por ejemplo, una figura de 3.600 metros cuadrados, un potrero, 3.600 metros cuadrados. ¿Cuál es el perímetro de un potrero cuadrado de 3.600 metros cuadrados? En metros, ¿cuál es el perímetro? 240 metros. ¿Por qué? La raíz cuadrada de 3.600 es 60. 60 por 4 lados son 240 metros. ¿Y qué pasa si lo hacemos rectangular? Por ejemplo,
anchos de 40 metros y largos de ¿cuánto? ¿Para qué 3600? 90. Tengo dos lados de 90 y dos de 40. 40 por 2, 80, y 90 por 2, 180. Total, 260 metros. ¿Se dan cuenta? Es la misma área, 3.600 metros cuadrados, pero el cuadrado tiene 240 metros y el rectángulo 260. 20 metros más. 77 potreros por 20 metros, ¿cuánto da? 144 da como 1.440 metros lineales de más cerca si hace los potreros rectangulares. ¿Cuánto dinero hay en 1.440 metros de cerca? Un poste cada 10 metros. Quiere decir que necesita 144 postes. ¿Cuánto valen 144 postes? ¿Cuánto valen dos cuerdas de alambre eléctrico de 1.440 metros cada uno? ¿Cuánto cuestan los aisladores, los tensores, las puertas? Eso es dinero. Por un simple descuido o tal vez ignorancia, no tenía ni idea que hacer un potrero cuadrado me iba a salir más barato. Lo tremendo es que ustedes seguramente ya están ahí preocupados porque, ay hombre, este señor debió haber llegado antes de que hiciera mis potreros rectangulares. Peor si hacen el de la forma de torta o pizza o carreta o rueda, como le quieran llamar. ¿Sí saben cuál es? Que ponen el agua al centro con la sal y la sombra y todo alrededor hacen, porque son potreros triangulares, más caro todavía. Más caro. Con un problema adicional, que como es un triángulo y el agua está en la mitad, el ganado camina muchas veces por esa punta del triángulo y se va volviendo lodo alrededor del agua y la sal, y hay bacterias, cojeras, problemas de podales todo el tiempo. Entonces, conclusión, ya la experiencia nos dice que el potrero debe ser cuadrado, pero el potrero puede ser cuadrado cuando el terreno es plano o las montañas son muy leves. ¿Qué pasa cuando ya usted tiene una montaña de 35 grados para arriba? 35 grados de inclinación para arriba, que ya empieza a ponerse el terreno muy inclinado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pastorea el ganado en la montaña? Allá está arriba, aquí está abajo, y el ganado lo que hace es esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues de para abajo son 500 kilos empujando y de para arriba son 500 kilos cargando. Nunca van a pastorear de arriba para abajo, se van a poner de lado. Por eso ustedes ven que en la montaña se van formando como unos escalones. Naturalmente, el mismo ganado los va formando. En ese caso el potrero sí tiene que ser largo, más estrecho y largo, porque tengo que darle la posibilidad al animal que se desplace a lo largo. Entonces ahí sí hago los 3.600 con dos lados de 40 y dos de 90. Me sale más caro, sí, pero pues ¿quién lo mandó a comprar una tierra inclinada? Es broma, es broma. Sé que muchas tierras son heredadas y pues ya le toca a uno hacer ganadería así, ¿no? Pero es para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Como esto es un terreno plano, ¿qué hacemos entonces? Le ponemos la raíz cuadrada a esto, para que nos dé potrero cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1790? 42.30. Ya va. ¿3 o 6? Bueno, igual ya van a ver qué voy a hacer aquí. Bueno, pero es 3 o 6. 42.30. Como estos son metros, ¿no? Como yo en el terreno no me voy a poner a medir los 30 centímetros, pues me quedo con 42. O sea, lo tiro para abajo, redondeo para abajo.
¿sí? Porque si ustedes redondean para arriba, ya no les da 77 potreros, ya les da 76. Toca redondear para abajo. Entonces el potrero, ¿de cuánto queda? De 42 por 42. ¿Ok? Ya el área no va a ser de 1790, va a ser un poquito menos. Pero pues ese es el tamaño de potrero que usted tiene que hacer. ¿Estamos? Ahí vamos a hacer una interrupción de esta lista por un momentito. Entonces, esta es, me disculpan que me demoré un poquito, pero se me cerró el archivo, entonces lo tuve que volver a abrir y ahí me demoré un poquito. Pero esta es la fotografía aérea, una fotografía satelital del terreno que ustedes tienen en ese mapa. Les voy a mostrar. Este es el perímetro de ese terreno. Esto es una carretera, acá tenemos otra. Y este terreno, pues por acá viene con el otro lindero y acá viene esa primera zona húmeda y arborizada que les estamos marcando ahí oscura. Entonces acá podemos hacer potrero, o sea, esa es la parte que queda demarcada en el plano, y acá podemos hacer potrero también, y acá también. Y por acá a ustedes les aparece como un cuadro negro, eso es pastoreable, ahí aparece negro, pero se puede usar como potrero, ¿sí? Este básicamente es el rancho, y acá pues tiene toda esta arborización que se mantiene, no la usamos para potrero. ¿Qué les voy a mostrar a ustedes? La forma como nosotros entonces procedemos a diseñar para que ustedes lo repliquen en esos planos que tienen ahí, para que hagan el ejercicio enseguida con las reglitas que tienen ahí, hacen la medición y todo. Y les voy a explicar. Esta fotografía satelital, pues obviamente hay que delimitar. Nosotros lo hacemos con un GPS, ¿sí? Lo que hacemos es irnos al terreno, al campo, y nos venimos con un GPS caminando por todo el perímetro, y después nos caminamos por todos los lados de las zonas no pastoreables y las dejamos encerradas. Entonces por aquí está la casa, a ustedes les aparece ahí todo esto. Digamos que hay unas partes que las usamos como potrero y otras que no. Ese plano de la delimitación es el que ustedes tienen ahí es este. ¿Ya? Es ese mismo. Por eso esto que tengo acá en color rosa es lo que a ustedes les aparece como negro, pero eso no le prestan atención, eso es potrero. Todo esto lo dejamos como reserva forestal, y todo lo que quedó delimitado como área neta de pastoreo es lo que vamos a usar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El sistema de callejones. ¿Sí? Y nosotros partimos de un principio fundamental que dice así: no es correcto utilizar un mismo tramo de callejón más de 2 veces el mismo día. No es lo correcto. Solo nos damos el permiso de usarlo más de 2 veces el mismo día con ganado de ordeño que tenga que ir a una sala de ordeño y regresar al potrero. Porque en ese caso el ganado tiene que ir a la sala de ordeño y volver. Y si son 2 ordeños al día, tiene que hacerlo 2 veces. Entonces tiene que hacer 4 recorridos. Solo al ganado de leche le damos permiso de hacerlo. De resto, nadie más. Todos los grupos de animales tienen que buscar otro lado para llegar a los potreros. Tienen que usar el sistema de callejones. Eso nos hizo entender la importancia de hacer lo que llamamos un callejón perimetral. Cuando ustedes van a la Ciudad de México, ustedes ven que una forma como planeación le intentó dar solución a los embotellamientos dentro de la ciudad fue hacer los periféricos, ¿sí? En este caso
El periférico es hacer un callejón perimetral. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Si este es el terreno, y pues obviamente por acá tiene esto, y por acá tiene esto. ¿Qué tenemos que hacer? Movernos hacia adentro, remarcar por los bordes de lo que no voy a usar como potrero y dejar delimitado el callejón perimetral. Lo mismo va a pasar con esta área de adentro y lo mismo con estas. Después, lo que vamos a hacer ahí es trazarle líneas de división, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Todo esto es un módulo, porque lo vamos a dividir entre 77 potreros. Cada módulo en teoría debería tener 77 potreros, cada módulo. Como decimos que las zorras y las novillas, si ellas no tengo que hacer cambios diarios, a ellas les puedo hacer la mitad, 40. ¿Por qué? Porque se pueden quedar 2 días en el mismo potrero, no tengo problema con eso. O podemos hacer 30 para que se queden 3 días, o 25, 27, algo así. Pero como este es de cambio diario, entonces tengo que hacer lo siguiente. Este es el módulo. Ahora, ¿qué es el bloque? El bloque es ocho potreros. Y alrededor de los 8 potreros tiene que haber un callejón perimetral. Esta figura la tengo que acomodar acá. Al lado de esto hay otros 8 potreros con su callejón, y así se va a ir hasta el otro extremo. Pero para abajo también aplica. Acá se extiende, acá también viene, y así es como vamos acomodando los potreros dentro del área pastoreable. Entonces allá voy. ¿Por qué hacer 8 o 12? ¿Por qué no hacer 10? ¿Por qué no hacer 6? Porque cuando esto ya esté ahí, vamos a hacer el acueducto. Y hay una cosa importante con respecto al agua, y es que hay 2 opciones de hacer el agua: con bebedero fijo o con bebedero portátil, móvil. Si hacemos normalmente proyectos pequeños, se trabajan con bebederos móviles. Proyectos muy grandes se trabajan con bebedero fijo. ¿Cuánto es grande o cuánto es pequeño? Dependiendo de la demanda de agua diaria. Decíamos que el bovino se consume del 10 al 12% de su peso en agua diario. Normalmente, promediando, son más o menos 80 litros por cabeza adulta al día. Son un animal de 500 kilos, normalmente se jala 80 litros de agua diarios. Si es una vaca, se toma 80 litros más 5 litros de agua por cada litro de leche que produzca. Si es una vaca, sea de cría o sea de leche. Hay vacas en sistemas de leche especializados, vacas que tienen 20 o 30 litros de producción, fácilmente se toman 180 litros de agua en un día. Entonces, en la medida que yo tengo más demanda de agua, se me va tornando más difícil mover el bebedero. Vamos a suponer lo siguiente: usted tiene 100 animales, necesitan cada uno 80 litros de agua diarios, son 8.000 litros. Eso parece mucho, pero usted lo resuelve con un bebedero de 500 litros, siempre y cuando el agua esté permanentemente entrando al bebedero. O sea que el bebedero tiene que estar automatizado para que todo el tiempo se llene. Cada vez que el ganado viene y toma, él vuelve y tiene que empezar a llenarse. Y tiene que hacerlo rápido, entonces el agua tiene que tener muy buen caudal. En ese, digamos que se maneja una relación de un bebedero por cada 200 animales, un bebedero de 500 litros por cada 200 animales.
De ahí para allá se empieza a complicar el asunto, porque si yo tengo 500 animales, ya no son 8.000 litros, ya son 40.000 litros diarios. Ya no me sirve un bebedero de 500, tengo que hacer un bebedero más grande, tal vez de 2.000 o 3.000 metros cúbicos, perdón, 2.000 o 3.000 litros diarios. Mover ese bebedero no es tan fácil, entonces ahí sí tengo que poner un bebedero fijo. Entonces depende mucho de la demanda diaria de agua para los animales. ¿Qué hacemos entonces? Si es fijo, si es bebedero fijo, seguida me devuelvo. Si es bebedero fijo, ¿qué hacemos? Tenemos un cuadrante. Acuérdense que 4 potreros son un cuadrante. Allá vienen otros 4 potreros. ¿Qué hacemos? Si es bebedero fijo, tengo que pasarle una cerca por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Esta ya no va. O sea, el potrero realmente va a quedar así. ¿Ya? Y en el centro va a quedar el bebedero. ¿Esto qué es? Puertas de acceso al sitio del agua. Pero tengo que dejarle espacio suficiente alrededor como para que un animal no se pare en algún sitio y nadie más pueda entrar. Normalmente son 4 o 5 metros de distancia. ¿Sí? Entonces, eso es bebedero fijo. Si fuera un bebedero móvil, lo que hacemos es, se lo voy a hacer con otro color, poner una tubería por todo el centro de los bloques, que vaya desde aquí hasta acá. ¿Sí? Esa tubería tiene una salida acá, otra salida acá, otra salida acá y otra salida acá. Una salida por cada cuadrante. Si usted hace 10 potreros, ya no le acomodan. Porque entonces, no sé, vamos a suponer que los otros 2 potreros estuvieran acá, ya lo tiene que poner acá, pero ya le queda hacia el callejón. ¿Sí? Entonces, pues usted va a empezar a gastar más tubería y salidas de agua de lo que necesita. Entonces siempre buscamos números múltiplos de 4, 8 o 12. Más de 12 potreros en línea ya queda demasiada larga la distancia, inclusive a veces con 8 ya es largo. Porque en este caso son 42 metros por 4, 80 y 8 por 16 son 160 metros. ¿Sí? Si fueran potreros de 100 metros serían 400 metros para ir a buscar callejones. Entonces es mejor hacerlos de 8. Y finalmente es como ustedes van a ver la mayoría de los proyectos. En este caso viene otra acá y luego se conectan por acá. Esto se llama una tubería principal y estos son ramales o derivaciones o cualquier tipo de denominación de esa clase. Ustedes entonces lo que van a hacer ahí es dibujar eso dentro de sus planos y mire más o menos cómo les va a quedar. Acá por ejemplo ya hice el perimetral, ¿sí se dan cuenta? Acá ya diseñamos el perimetral, todo esto. Esto es un software de arquitectura, facilita mucho el trabajo, pero ustedes lo van a tener que hacer un poquito más a lo artesanal, como cuando empezamos nosotros hace 18 años. Y así quedan. Esta fue una opción que nosotros planteamos, pero finalmente el proyecto se instaló así. Ah, no, así no. Así no fue. Creo que quedó así. Pero mire la tubería cómo está, como para un ejemplo nomás. Entonces, ustedes tienen ahí un plano, tienen una regla, tienen que hacer lo siguiente.
el sistema de callejones, ¿qué hicimos por allá atrás al principio? Le sacamos el 10% del área. ¿Se acuerdan? 15 punto no sé qué por el 10% y me dio tal, sí, 1.5, se lo desconté al área de pastoreo y me quedaron los potreros de 42. Esta medida es la que dice de qué tamaño o de qué ancho van a quedar los callejones. Esta, la de los lados del potrero. Porque ustedes vuelven y le ponen el 10% a esto. ¿Cuánto da? 4 metros. Su ancho de callejones es de 4 metros. Quiere decir eso que se tienen que mover en el plano 4 metros hacia adentro de los perímetros. Y cada vez que hagan 8 potreros, 4 metros de callejón. 8 potreros, 4 de callejón. Lo mismo para el otro lado. Pero ustedes tienen un plano a escala. Los planos se hacen a escala. Eso no es la realidad del terreno. Entonces no pueden medir 42 metros. ¿Cómo se hace? Lo que vamos a hacer es dividir los 42 metros esos. Ustedes tienen por acá, ¿qué hice yo? Acá está. Ustedes ven que en sus planos tienen acá una línea que tiene la medida. ¿Cuánto mide? Este lado. 344. Es una línea recta. Recta. Eso no tiene quiebres. Entonces, como es una línea recta y sabemos la medida, lo que van a hacer es coger la regla y la van a poner a ese lado. Van a medir cuántos centímetros tiene ese lado con la regla. ¿Cuántos centímetros tiene? Entonces, ese lado medido con la regla tiene 32.8 centímetros. Pero en el terreno, ¿cuánto mide? 344. Si dividimos 344 entre 32.8, les va a dar la equivalencia de cada centímetro en metros en el campo. ¿Cuánto da? 344 dividido 32.8. 10. Entonces quiere decir que por cada centímetro son 40 metros en el terreno. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer para 4 metros, tienen que hacer 1 milímetro. ¿Ya? Eso es lo que va a medir su sistema de callejones. 1 milímetro, porque 1 milímetro equivale a 4 metros en el campo. Y 10 centímetros equivalen a 40 metros, o sea que les da como 10.1 milímetros para 42 metros, algo así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces lo primero que van a hacer ustedes ahí en sus grupos de trabajo es con la regla bordear el callejón perimetral. Donde están estas áreas lo tienen que hacer a mano alzada porque ahí va a estar muy difícil que lo hagan real. Adelante. Tienen 5 minutos para hacer eso, no se necesita más. O sea, la mano más rápida, póngase a hacer ahí rápidamente el callejón perimetral. 1 milímetro por todo el perímetro. Bueno, yo hice un error de números y algunos me siguieron en el error y otros sí se dieron cuenta y lo corrigieron. El callejón realmente mide 4 milímetros, porque cada centímetro son 10 metros. Si el callejón son 4, ¿cuánto es? 4 milímetros. Y el potrero sí mide 1 centímetro. Bueno, ya todos ya bordearon ahí su callejón. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del callejón? Tienen que empezar a hacer esto.
tienen que empezar a hacer esto, mire. Pueden empezar por acá, o pueden empezar por acá, o por acá. Siempre las líneas más rectas, ¿no? Y van a moverse del callejón 42 metros, 42 metros, 42 metros. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Que yo hice 2, 4, 6, 8 y acá no lleva callejón, no se lo puse yo. Pues primero sí se lo puse, pero como me quedaron apenas 4 potreritos sueltos, se los pegué más bien a toda la línea. Porque pues ya no me da para hacer otra figura de 8 y no vale la pena hacer un callejón por 2 potreros más, entonces quedó todo pegado. Lo mismo acá, pero acá sí se forman 8, acá sí le puse el callejón, entonces quedaron 6 ya por distancia. Acá 8 y este pedazo quedó metido ahí, 8 y así sucesivamente. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es 42, 42, 42, 42, 8, 42 y así. Ya esto uno lo va corrigiendo con el tiempo. Y lo mismo acá, 42, 42, 8, 42, 42, 8. ¿Sí? Procedan con esa parte. O sea, empiecen a formar sus bloques de 8 potreros. Miden 42 metros cada lado. Hagan sus potreros de bloques de 8. No es necesario que hagamos el diseño completo. Lo importante era que entendieran cómo se lleva eso al plano. Ahora, lo que ustedes van a hacer es, en el centro de cada cuadrante, digamos que ubicar una salida, ¿sí?, de agua. Los popotes que les pusimos ahí es para que los usen como el acueducto. Acá les vamos a facilitar enseguida esto, pegante, para que ustedes puedan pegar el popote ahí, ¿sí? Y después en el que sigue y el que sigue y sigue hasta que terminen el popote. ¿Listo? Esto, como solo tenemos 4, entonces se lo van rotando ahí entre mesas. Y al final, después de que tengan eso pegado, tienen ustedes las chinchecitas estas, las puntillitas, ¿sí? ¿Qué van a hacer con eso? Lo van a pegar, los clavitos esos, los van a pegar en las esquinas de los potreros, ¿sí? Uno por cada esquina. Y le ponen a cada potrero un portón. Quiere decir que se mueven 4 metros hacia donde quieran que quede la puerta y le ponen otra puntillita de estas. Y terminan eso con el nylon que les entregamos, el tubito de nylon, lo van a usar como el cable de cerca. Entonces cuando ya tengan sus clavitos colocados, agarran su hilo y cierran el potrero como cerca. ¿Listo? Y ahí ya nos queda la maqueta terminada. Entonces procedan con esa parte, por favor. Basta con que monten 2 bloques, no tienen que hacer todo. Para que les pueda clavar, les entregaron ya como un cartón para que le pusieran de base. Bueno, vamos a continuar y a terminar el ejercicio. Esta imagen que está ahí en la pantalla básicamente corresponde pues al proyecto ya marchando. O sea, eso que estábamos haciendo ahí, después de que tengamos en los planos todo el diseño, ahí nos faltaría una parte, que es ponerle las medidas exactas a cada línea del potrero, porque ya cuando uno lleva el dibujo se da cuenta que hubo pedacitos de potrero que eran tan pequeños que se los anexamos a potreros aledaños, ¿verdad? Yo fui pasando mesa por mesa y esa fue la instrucción que estábamos dando. Entonces eso hay que volverlo a medir línea por línea para poder saber cuánto realmente, de qué metraje quedó cada línea de potrero, de modo que eso lo podamos llevar después al campo. Cuando ya está en el campo, observen que pues ya eso va
va con el paso del tiempo, se va viendo en una fotografía satelital. ¿Se acuerdan cómo arrancamos? Y ahora ya ustedes ven que, por ejemplo, acá se alcanza a ver el callejón perimetral, acá se alcanza a ver el otro callejón. Miren que todo esto también lleva por acá. Acá tenemos otro, por acá tenemos otro, y así sucesivamente. Por acá tenemos este, y en fin. Ustedes alcanzan a ver por acá también unas líneas como más oscuritas, más verdes, que no son callejón, sino que ya corresponde a la arborización que vamos haciendo con el paso del tiempo, ¿sí? Pero básicamente como para que ustedes lo miren trabajando. Acá el ganado está pastoreando, van a comerse este y ya por aquí van a tener que saltar para estos de acá, y la rotación va en este sentido, mejor dicho. Observen que esto es lo que más reposo tiene. Por acá se están haciendo siembras y así. Vamos a concluir esta parte. Ya tenemos entonces eso ahí, y lo que después de tener el diseño terminado, vamos a hacer otros cálculos adicionales. El cálculo de cuántos animales vamos a poder sostener. Eso ya, más que del diseño, depende de la cantidad de, digamos que de pasto producido. Entonces vamos a mirar eso cómo se trabaja. Tenemos un área de pastoreo. O sea, bueno, les estaba explicando a algunos, no todos escucharon eso, pero les estaba explicando a algunos. El callejón se le llama callejón porque tiene ese uso, pero no significa que se va a convertir en una autopista de pura tierra. Ese callejón se hace con perimetrales, y ustedes vieron la cantidad de callejones que finalmente se hacen. Es para que sigan siendo productivos, para que sigan generando pasto y se siga utilizando como alimento para el ganado. Entonces ese 10% que descontamos al principio simplemente es para poderlos diseñar y para poderles dar ese uso. Pero en la práctica, como son anchos y no se usan repetitivamente, ellos se mantienen productivos, se mantienen empastados, y eso les permite poder seguir ofreciendo alimento para el ganado. Quiere decir que en este cálculo, aunque le descontamos un 10% para callejones, vamos a tomar el 100% del área de pastoreo, que es de 153.186 metros cuadrados. Eso incluye potreros y callejones. Toda esa área produce pastos. Normalmente el aforo, ¿cómo se hace? Se elabora, se fabrica un recuadro que tenga 1 metro por cada lado. Eso significa que vamos a tener un recuadro de 1 metro cuadrado. Nosotros lo hacemos muy sencillo, con tubo de PVC de 3/4 o de 1/4, perdón. Entonces uno simplemente hace los tubos de 1 metro, y con los coditos se arma el cuadro, y ese cuadro lo van a llevar al campo. En los potreros que ya están listos para meterle ganado, ustedes van y hacen por lo menos 3 muestreos al azar, donde el cuadro caiga, mínimo 3, si pueden hacer más mejor. ¿Qué es un muestreo? Es poner el cuadro, cortar todo el pasto que queda dentro del cuadro, todo completamente hasta abajo, y esa medida que obtienen la anotan. Lo hacen mínimo 3 veces en diferentes puntos, y luego promedian, suman todo y dividen entre el número de muestras. Vamos a suponer que ese resultado final, normalmente, en nuestras condiciones de ganadería antes de PRB, debe dar alrededor de 1 kilo por metro cuadrado. Si yo puedo producir 1 kilo por cada metro cuadrado,